Buenas noches, le damos una bienvenida a la programación del último mensaje nuevamente. Estamos en nuestro segundo tema con el pastor Ernesto Jenner y el tema de hoy se llama la respuesta de esperanza. Les damos una muy bienvenida y les invitamos a que nos acompañen ya sea en nuestro canal de YouTube o también estaríamos muy encantados de que vinieran a visitarnos. Sería de todos los días a las 7 de la noche, menos el jueves. Entonces ahora los pasamos al templo para escuchar el tema, la respuesta de esperanza. Gracias. Queridos hermanos, queridos amigos, abrimos la palabra de Dios esta noche, porque también hoy vamos a ver una esperanza viva para hoy en Cristo Jesús. El mensaje de esta noche tiene como título La respuesta de esperanza. Y cuando abrimos la palabra de Dios esta noche, es para que a través de ella podamos entender cómo Cristo Jesús se revela ante cada situación difícil del ser humano como la respuesta de esperanza que cada uno necesita. Pero antes de entrar de lleno con el estudio de la palabra de Dios, vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Gracias, querido Jesús, porque estamos aquí listos para escuchar tu mensaje. Gracias, querido Dios, porque hoy también quieres hablarle a tu pueblo. Y en esta noche pedimos que el Espíritu Santo se haga sentir en este lugar, también en nuestros corazones, para que esa respuesta de esperanza que muchas veces necesitamos, Señor, llegue a nuestra vida y podamos hacer lo indicado a fin de estar seguros y confiados en esa respuesta. Gracias, Jesús. En tu nombre pedimos todo y nos encomendamos ahora. Amén. Queridos, los que trajeron su Biblia, le invito a buscar el Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo 14. A partir del verso 22. Y dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Queridos, era una noche, según dice la Biblia, de fuerte viento. Era una noche bien avanzada. Era una noche que casi estaba por terminar para darle paso al amanecer. Y estaban los discípulos en la barca en medio del mar. Y dice la historia bíblica que la barca era azotada por el viento porque el viento era contrario. Y todo parece indicar que no era un ligero o un simple viento. Los discípulos estaban preocupados por aquella situación. Queridos, yo no sé si tú has experimentado en algún momento de tu vida
estar despierto cuando casi está por amanecer. Es el momento más oscuro de la noche. O sea, entre las 3 y las 6 de la madrugada o de la mañana es cuando la noche se torna más oscura. Recuerdo cuando estudiaba en el seminario para hacerme pastor en Cuba, cada 10 días los alumnos teníamos que hacer guardia, o sea, custodiar el recinto porque habían ladrones. Y cada 10 días nos decían, le corresponde a usted velar desde la 1 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Y queridos, siempre era impactante ver que a partir de las 3 de la mañana, ya cuando se estaba acercando las 5 de la madrugada, era cuando la noche más oscura se tornaba. Y ahora estaban los discípulos alrededor de esa hora en medio del mar, en la barca. El viento contrario soplaba fuertemente. Me imagino que la barca se estaba moviendo de manera tal que los discípulos se veían prácticamente amenazados con zozobrar en la barca. Y la historia bíblica dice que en medio de esa preocupación, cuando más oscura era la noche, ven que alguien se acerca andando sobre el agua hacia la barca. Los discípulos se atemorizan más. Nota, querido, que el panorama estaba preparado para el temor. La noche oscura, en medio del mar, un fuerte viento, la barca moviéndose de un lugar a otro, y para añadirle una nota más de impresión al momento, una figura que aparece acercándose a ellos caminando o andando sobre el mar. Por lo tanto, estos discípulos que ya estaban preocupados, por no decir ya, como se dice en Cuba, acobardados y con miedos, comenzaron a gritar desesperados, ¡un fantasma! ¡Un fantasma! Querido, si hubieran estado en tierra y hubieran visto esa figura, no sé cuántos discípulos hubieran quedado en el lugar. Pero como estaban en el mar, no podían correr a ningún sitio. Por lo tanto, muy a pesar en contra de su voluntad, tuvieron que permanecer en la barca. Pero sabes, la Biblia dice que quien venía andando sobre el mar era Jesús. Y Jesús les dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Queridos, cuando Jesús dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis, el que más se destacaba entre los discípulos, Pedro, dijo, bueno, maestro, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús, que no teme a los desafíos, y aquella noche era como si Pedro estuviera desafiando a Cristo, pero Cristo no entiende de temor a desafíos, porque Cristo es Dios y tiene todo bajo control. Le dijo, Pedro, ven, no hay ningún problema, no hay ningún inconveniente. Y queridos hermanos, esa noche Pedro hizo lo imposible. Me imagino a Pedro levantándose, levantando una de sus piernas y cruzándola por encima del borde de la barca. Una pierna en el aire, un pie en el aire, otro en la barca. Y el pie que está en el aire deslizándose suavemente hasta que entra en contacto con el agua. Querido, en situación normal, una persona que hace eso se proyecta hacia el agua. Pero sorpresa, milagro, Pedro pone un pie sobre el agua y no ocurre lo que tal vez los demás estaban esperando. Pero más milagro y más sorpresa aún, cuando ya Pedro tiene un pie sobre el agua y el pie que le queda en la barca lo levanta. Solamente Pedro tiene un pie de apoyo sobre el mar, sobre el agua. Pedro no se hunde. Y cruza la otra pierna y ya ambos pies están sobre el agua. Y querido, dice la Biblia, y Pedro comienza a caminar hacia donde está Jesús. Querido, la historia bíblica nos presenta que cuando tú y yo entendemos y aceptamos los retos que Jesús dice para ti y para mí, cuando tú y yo queremos probar el poder de Dios en nuestra vida, como Pedro, logramos hacer inclusive lo que es imposible para los demás. Y esa noche Pedro comenzó a caminar sobre el agua, querido, pero esa noche a Pedro le pasó algo que muchas veces sucede con nosotros. La historia bíblica dice que Pedro
viendo el fuerte viento, comenzó a hundirse. Mi pregunta es, cuando Pedro cruzó la primera pierna y colocó el pie en el agua, ¿no había viento? Sí había viento. Cuando Pedro levantó la pierna que le quedaba en la barca y la cruzó y ambos pies estaban en el agua, ¿había viento? Sí había viento. Pero sabes, querido, un detalle significativo marcó la diferencia. Y ese detalle significativo es, pudiéramos decir, el centro del mensaje de esta noche. La Biblia dice que Pedro, al ver el fuerte viento, comenzó a hundirse. Querido, ¿por qué Pedro, al ver el fuerte viento comienza a hundirse? Porque en el momento en el que Pedro miró y vio el viento, ya no estaba mirando a Jesús. Querido hermano, querido amigo, en las tormentas de esta vida, en las dificultades de esta vida, en los problemas difíciles que tú y yo enfrentamos en esta vida, lo mismo que ocurrió con Pedro se repite a través de toda la historia, porque cada vez que el ser humano quita su vista de Cristo Jesús, lo que sucede automáticamente es una experiencia de hundimiento. ¿Sabes, querido? Cuando vemos la historia bíblica, encontramos a un Pedro que comenzó a hacer lo imposible, a un Pedro que comenzó con mucha fe, mirando en el lugar y la dirección adecuada. Pero sabes, aunque la Biblia no dice, pero somos humanos, todos tenemos las mismas emociones y sentimientos que Pedro. Me imagino a Pedro sintiéndose sumamente exaltado y halagado porque estaba logrando lo que hasta ese momento ningún hombre había podido lograr. Me imagino a Pedro queriendo mirar a su alrededor, tal vez para ver cómo era el ambiente, cómo se sentía lograr lo imposible mirando desde todo punto de vista. Y querido hermano, cuando tú y yo quitamos la vista de Jesús, lo único que va a ocurrir contigo y conmigo es una experiencia de hundimiento. ¿Sabes, querido? Pero lo que me maravilla de esta historia es que Pedro comienza a hundirse y cuando ya casi está por sumergirse completamente en el agua, Pedro pronuncia lo que yo considero la oración más corta de la Biblia. Señor, sálvame. Y yo me imagino que solamente eso fue lo que tuvo tiempo Pedro para decir. No hubo tiempo para buscar palabras más hermosas. No hubo tiempo para hacer una oración más elegante. Sencillamente, apenas Pedro pudo decir, Señor, sálvame. Y querido hermano, aquí viene la respuesta de esperanza de Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios que al instante Jesús extendió la mano, tomó a Pedro y le salvó. Querido, ¿a qué distancia estaba Jesús de Pedro? ¿A qué distancia estaba Jesús de Pedro? Dice la Biblia que solamente bastó con que Jesús extendiera la mano y tomara a Pedro y lo salvara. Querido, esa noche terrible para Pedro, Cristo estaba a tan solo la distancia de una mano. Querido hermano, el mensaje de esta noche de la palabra de Dios es para decirte a ti y a mí que en nuestros momentos difíciles, en nuestros momentos de dificultad, Cristo está de ti y de mí a la distancia de una mano. Gracias. Cristo está de ti y de mí a la distancia de una mano. Solamente basta con que tú y yo clamemos a Él y Jesús ofrecerá su respuesta en acción de esperanza inmediatamente. Y queridos, si Pedro esa noche no se ahogó, si Pedro esa noche no tuvo una experiencia más terrible, es porque Jesús estaba bien cerquita de Pedro. Yo estaré hablando esta noche para alguien que está atravesando un momento difícil, que está atravesando una experiencia complicada en su vida y necesita que el brazo de Cristo Jesús se extienda
le tome y le salve. Querido, yo estaré hablando esta noche para alguien que como Pedro necesita sentir cómo reposa la mano de Dios sobre su hombro y le asegura salvación. Estaré hablando esta noche para alguien cuya vida es un total fracaso. Es una constante repetición de hundimientos. Y está listo ya como Pedro para clamar: Señor, sálvame. Querido hermano, querido amigo, no tengas temor de decir: Señor, sálvame. Porque Cristo está de ti a la distancia de una mano. ¿Sabes, querido? En este mundo hay muchas personas que atraviesan problemas y dificultades. Pero sabes, hay esperanza en Cristo Jesús. En este mundo hay personas que están sufriendo. En este mundo hay personas que se preguntan en su interior: ¿por qué a mí? Pero aún más allá de sus preguntas e interrogantes, la respuesta de esperanza de Cristo Jesús se hace real y está al alcance de cada uno de nosotros. ¿Qué pasó con Pedro esa noche? Querido, Pedro intentó hacer algo que sí es imposible. Nota, Pedro comenzó a hacer algo imposible, pero allí estaba Jesús para hacerlo posible. Pero sucedió algo con Pedro que Jesús nunca hizo posible, ni lo va a hacer posible. Y el detalle, queridos, es que muchas personas como Pedro quieren intentar mirar a Jesús y las circunstancias que le rodean al mismo tiempo y pretender mantenerse a flote. Eso es imposible. Eso Dios nunca va a permitir que ocurra. O tú miras a Jesús, o tú buscas a Jesús, o te hundes en el mundo y las cosas que te rodean. Queridos, cuando miramos el episodio de Pedro, tal como lo dice el evangelista Mateo, entendemos que no podemos mirar a Jesús y a las circunstancias que nos rodean al mismo tiempo. Cuando miramos el episodio de Pedro esa noche, entendemos que no podemos mirar a Cristo y a los problemas al mismo tiempo. Cuando miramos el episodio de Pedro esa noche, entendemos que no podemos intentar tener un ojo para Jesús y un ojo para las cosas que nos deleitan en este mundo y que sencillamente muchas veces traen problemas para nuestra vida. Querido hermano, querido amigo, Pedro nos desafía a ti y a mí a que no repitamos el final de su experiencia. Pedro nos desafía a ti y a mí y nos dice a través de su experiencia que vale la pena poner nuestra vista completamente en Cristo Jesús. Por lo tanto, aunque yo no estaba allí esa noche, aunque yo no fui testigo presencial de ese suceso, pero yo sí quiero creer que cuando Pedro dijo: Señor, sálvame, ya no estaba mirando al viento. Cuando Pedro clamó: Señor, sálvame, ya Pedro no estaba mirando las olas. Cuando Pedro clamó: Señor, sálvame, su vista estaba completamente en Cristo Jesús. Y la palabra de Dios me dice que Jesús extendió la mano y salvó a Pedro. Querido, muchas veces pensamos que Jesús está distante de nosotros. No está tan distante que su brazo de amor, su brazo de perdón, su brazo de misericordia, en el instante no puede llegar a nosotros para salvarnos. ¿Sabes, querido? A través de la historia muchas personas han puesto su vista completamente en Cristo Jesús. A través de la historia muchas personas han puesto su vista completamente en un Dios maravilloso que hace reposar su brazo sobre su hombro y les da salvación. Eso ocurrió con Andrés. ¿Quién es Andrés? Andrés es un señor cubano. Pero Andrés era, como decir, la oveja negra de la familia. Andrés era, como decir, el terror del barrio. Andrés era un delincuente. Andrés era alguien conflictivo, problemático, dispuesto a reñir, dispuesto a herir a las personas con cuchillos. Pero Andrés también era un hombre que, además de todo eso, era un adorador de ídolos, lo que se dice un santero. De esas personas que usted en Cuba les hace algo malo y ellos van y usan la brujería y la hechicería y le hacen, como se dice en Cuba, un trabajo para que usted la pase mal el resto de sus días.
Por lo tanto, era un problema mirar a Andrés con malos ojos. Era un problema irle a la contraria a Andrés. Era un problema buscarse un problema con Andrés. Pero sabes, querido, hay alguien que no está preocupado con buscarse problemas en el buen sentido de la palabra. Y un día Jesús le dijo a Andrés: hasta aquí tú fuiste, Andrés. Yo voy a entrar en tu vida y tú vas a ver qué cambio vas a dar. Y queridos hermanos, Andrés conoció a Cristo Jesús. Pero sabes, Satanás no quería soltar a Andrés. Pero Andrés había sido impactado por Jesús de tal manera que Andrés estaba decidido a no quitar su vista de Cristo Jesús. Andrés había tenido un encuentro personal con Cristo Jesús y estaba decidido a que todos sus días serían en compañía, en relación de Cristo Jesús. Porque Andrés decía: yo quiero que la mano de Dios siga reposando sobre mí. Por lo tanto, queridos, Andrés comenzó a estudiar la Biblia. Y día tras día Andrés aceptaba más y más el plan de Dios para su vida. Y llegó el momento en el que Andrés debía decir públicamente que estaba decidido a echar su suerte definitiva con Cristo Jesús. O sí, queridos, que la iglesia se maravilló. Realmente era un gran milagro. Realmente era una gran conversión. Realmente era todo un suceso, que el terror del barrio, el delincuente, el santero, el brujero, dejara a Dios a todo lo malo del mundo y ahora se hiciera un siervo de Dios. Así que llegó el día del bautizo y Andrés entró en el bautisterio. Pero sabe, querido, Satanás no quería que Andrés se bautizara. Satanás estaba tramando algo para que ese impacto no tuviera el resultado que la iglesia esperaba. Pero sabes, el brazo de Dios estaba en los hombros de Andrés. Y cuando Andrés entró al bautisterio, el pastor comenzó a orar: Señor, te damos gracias por Andrés, por todo lo que has hecho con este hombre, porque has rescatado a este hombre del pecado, de su vida pasada. Cuando el pastor dice: lo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Andrés vio como un cable eléctrico que estaba encima del bautisterio. Mucho tiempo llevaba ese cable allí. Inexplicablemente, humanamente hablando, el cable cayó al agua. Y dice Andrés que él elevó una oración a Dios como la de Pedro. Y él dijo en su interior: Señor, sálvame. El pastor ni siquiera se dio cuenta de lo que estaba pasando. Así que Andrés fue bautizado. Y cuando el pastor levanta a Andrés del agua, Andrés le dice: pastor, hoy ocurrió un milagro. Y el pastor le dice: sí, hijo, el milagro de tu conversión. Dice: no, pastor, ocurrió el milagro de mi conversión, pero ocurrió el milagro de la salvación suya y mía. Porque la lógica humana dice que usted y yo debíamos estar electrocutados en este momento. Y le dice: ¿qué dices, Andrés? Dice: pastor, mire detrás de usted. Cuando el pastor se da la vuelta, ve en el fondo del bautisterio el cable. El pastor dice: hermanos, ha ocurrido un milagro. Y cuentan lo que pasó. Algunos ya habían visto, otros ni siquiera se dieron cuenta. Pero alguien incrédulo dijo: pastor, no se alarme tanto. Ese cable no tiene corriente. Si no, ustedes estuvieran muertos. Y Andrés le dijo: yo creo que la mano de Dios estuvo aquí con nosotros. Y yo estoy seguro de que eso fue un milagro. Así que cuando Andrés y el pastor salieron del bautisterio, alguien agarró el cable, lo aló. Y me dice el pastor: tomaron un ventilador, lo conectaron al cable y cuando accionaron el botón de velocidad, el ventilador comenzó a funcionar normalmente, diciendo que el cable sí tenía corriente. Queridos hermanos,
Cuando tú y yo decidimos poner nuestra mirada en Cristo Jesús. No importa qué problema venga a nuestra vida. No importa qué situación difícil haya en nuestra vida. No importa lo que Satanás quiera hacer contigo y conmigo. La mano de Dios se extenderá sobre ti y sobre mí cuando tú y yo clamemos, Señor, sálvame. Pedro dijo, Señor, sálvame, y al instante la mano de Jesús lo asió, lo tomó y lo salvó. Andrés dijo, Señor, sálvame, y Dios automáticamente hizo su mano reposar sobre él y ocurrió un milagro ese sábado de mañana ante toda una iglesia que estaba impactada por el testimonio de este hombre. Querido, es difícil para un predicador en Cuba predicar en la iglesia donde Andrés asiste. Cada vez que el predicador dice una promesa bíblica, ya usted escucha a Andrés. Amén, aleluya, gloria a Dios. Ese hombre respira alabanza y adoración por sus poros. Ese hombre tuvo un encuentro tan personal y tan magnífico con Cristo Jesús que yo creo que todos los días de su vida no le alcanzan a Andrés para reconocer el poder maravilloso del Dios de los cielos. Querido hermano, cuando tú y yo experimentamos sentir sobre nuestros hombros el brazo poderoso de Cristo Jesús, todos los días de nuestra vida no nos alcanzan para honrar y glorificar el nombre de ese Jesús maravilloso, que cuando estamos en problemas y dificultades, ahí envía su respuesta de esperanza. Querido, ¿qué problema atraviesas en tu vida que necesitas que esa respuesta de esperanza se haga sentir? Querido, ¿qué problema puedes estar atravesando en tu vida que necesitas que esa respuesta de esperanza se haga sentir? Solamente basta con que tú y yo clamemos, Señor, sálvame. Y al instante, el brazo de Jesús se va a extender, se va a reposar sobre tus hombros y tú tendrás garantía y seguridad de salvación. Queridos, ese es el Dios maravilloso en el cual creemos y en el cual confiamos. Ese Dios maravilloso, Cristo Jesús, que todavía aún hoy en este siglo XXI está tan cerca de ti y de mí como lo estuvo de Pedro esa noche hace alrededor de 20 siglos atrás. ¿Sabes, querido hermano? Problemas y dificultades, tormentas habrán en nuestra vida. Pero cuando miramos esta historia, encontramos algunas cosas que llaman nuestra atención. Encontramos algunas cosas que son una lección espiritual para cada uno de nosotros. La palabra de Dios dice que los discípulos se metieron en el mar, en su barca. ¿Y dónde estaba Jesús? Dice la Biblia que Jesús estaba en el monte orando. Querido, lo mejor que tú y yo podemos hacer cada día es entrar en la barca, en el mar de la vida, pero asegurando y garantizando la presencia de Jesús allí con nosotros. Si Cristo Jesús está en la barca, tú y yo no tenemos nada que temer, porque ahí está la respuesta de esperanza en forma visible y en forma personal. Pero sabes, querido, aún Dios es tan maravilloso y es tanto amor, que la Biblia dice que era el momento más oscuro de la noche. Querido hermano, querido amigo, cuando la vida te golpea, cuando la vida te rodea de circunstancias que oscurecen tu existencia, casi al punto de que ya tú no ves nada. Era la hora más oscura de la noche cuando apareció Cristo Jesús, allí donde estaban los discípulos. Querido, en el momento más oscuro de tu vida, la luz de esperanza que irradia de Cristo Jesús va a llegar a tu vida, porque Cristo no quiere que tú y yo vivamos a oscuras. Queridos, cuando miramos la historia de Pedro, entendemos que no es bueno para el hombre poner su confianza en sí mismo. Cuando miramos la historia de Pedro, entendemos que donde mejor ponemos nuestra confianza es en Cristo Jesús. Cuando miramos la historia de Pedro, entendemos que mientras tú y yo miremos a Cristo Jesús, vamos a lograr lo imposible. Pero cuando por un instante solamente quitemos nuestra vista de Jesús, nuestra vida se va a hundir. Por lo tanto, si tú y yo queremos mantener nuestra vida a flote, si tú y yo queremos mantener nuestra vida en alto, no quitemos la vista de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Cuando miramos la historia de Pedro y lo que ocurrió esa noche,
Querido hermano, entendemos que Cristo Jesús está listo y dispuesto para socorrernos en nuestros momentos de dificultad. La historia bíblica dice que Jesús extendió su mano, tomó a Pedro y ambos llegaron a la barca. Querido, Cristo Jesús nunca dijo que en esta vida no iba a haber tormentas. Cristo Jesús nunca dijo que en esta vida no habría dificultades. Pero Cristo Jesús sí dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, querido, vale la pena poner nuestra vida, nuestra confianza en Cristo Jesús. Aquella noche, querido, los discípulos necesitaban una respuesta de esperanza. ¿Sabes qué? La palabra de Dios dice en el verso 27: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Querido, todavía Jesús está dispuesto a repetir esas palabras para ti y para mí. Yo soy, dijo Jesús esa noche. Yo soy, y no me anuncio para traer problemas y dificultades. Me anuncio para dar respuesta a tus inquietudes, a tus dificultades, y también para traer la paz que tu vida necesita. Yo soy, dijo Jesús, y fue la respuesta de esperanza que calmó a aquellos hombres en medio de la barca. ¿Sabes? Lo que pasó después con Pedro fue porque hasta cierto punto Pedro no aceptó del todo que era Jesús quien se estaba acercando. Querido, qué diferente hubiera sido la historia si, como los demás discípulos, Pedro hubiera entendido que cuando Jesús dijo: yo soy, no temáis. Pedro hubiera entendido. Pedro se hubiera convencido de quien estaba hablando realmente era Jesús. Pedro no hubiera pasado por la experiencia del hundimiento. Pero aún así Jesús es tan maravilloso que muchas veces tú y yo no lo reconocemos, no lo conocemos, no lo entendemos en nuestra vida, nos aventuramos en el mar de la vida. Y aún así, cuando nos estamos hundiendo y decimos como Pedro: Señor, sálvame, Jesús extiende su brazo y toma a cada uno de nosotros. Querido hermano, querido amigo, Cristo Jesús es la respuesta de esperanza para este mundo al cual Satanás le ha robado la esperanza. El diablo le quiso robar la esperanza a Andrés, pero Jesús dijo: yo soy, no temas. Extiendo mi brazo y devuelvo la esperanza que te quieren robar. No sé con qué está luchando Satanás en tu vida. No sé qué quiere Satanás arrebatar de tu vida. Pero Jesús todavía sigue diciendo: hijo mío, hija mía, yo soy, no temas. Te devuelvo la esperanza que tu vida necesita. Pero se necesita y se requiere, querido, que tú y yo clamemos y busquemos a Jesús. Que tú y yo depositemos toda nuestra confianza en Jesús y que podamos tener la seguridad de que su respuesta se va a hacer sentir en nuestra vida, porque Él no desampara a ninguno de sus hijos. Un alpinista tenía una meta, tenía un sueño. El alpinista quería alcanzar la cima de una alta montaña, pero aquel alpinista quería toda la gloria para él solo. Por lo tanto dijo: yo voy a subir esa montaña, la voy a escalar, pero no me voy a hacer acompañar por nadie, lo voy a hacer yo solo. Así que el alpinista comenzó a prepararse física y mentalmente para aquel grande desafío. Estuvo el tiempo que él consideró necesario para estar listo y óptimo, o en óptimas condiciones para lograr esto. Y cuando llegó el día que él había señalado, desoyendo sugerencias y consejos, se fue a la montaña con todos los aditamentos para escalar y comenzó a escalar la montaña. Estaba cumpliendo parte de su sueño. Y a medida que avanzaba, decía: ya casi estoy alcanzando mi sueño, ya me queda menos para alcanzar mi sueño. Querido, pero lo comenzó a hacer a una velocidad que él nunca pensó en demorar tanto. Y la historia dice que ya la noche estaba cayendo y todavía no llegaba a la cima de la montaña. La historia dice que la noche se cerró sobre la montaña. Todo estaba a oscuras.
no se veía prácticamente nada, pero el alpinista dijo: yo vine a este lugar para llegar a la cima y a la cima voy a llegar. Por lo tanto, ni siquiera voy a detenerme para acampar. Voy a subir y voy a llegar hasta la cima, y el único descanso será cuando llegue a la cima. Querido, estaba el alpinista empeñado en llegar a la cima. Estaba todo completamente oscuro, cuando repentinamente, en la oscuridad, tratando de escalar, resbaló y comenzó a caer vertiginosamente. Mientras caía, solo veía figuras oscuras a su alrededor. Mientras caía, en los pocos instantes que tuvo, pasaron por su mente algunos momentos alegres y tristes. Mientras caía, se convencía más de que la muerte era segura. Mientras caía, sentía la sensación de que la gravedad lo absorbía. Y pensando ya resignado a que era su último momento, sintió un fuerte tirón de la soga que lo amarraba de su cintura a las estacas en la piedra de la montaña. Y el alpinista quedó colgado, suspendido en el aire. Y una vez en esa posición, gritó como Pedro: Señor, sálvame. Y una voz del cielo le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? Y él repitió: Señor, quiero que me salves. Y la voz le respondió: ¿y realmente tú crees que yo puedo salvarte? Sí, Señor, creo que puedes. Nuevamente la voz del cielo le dijo: entonces corta la cuerda que te sostiene. Queridos, se hizo un silencio eterno. No hubo ninguna acción, no hubo ninguna palabra. Y la historia termina diciendo que al otro día en la mañana, las personas que vivían cerca rescataron a un alpinista muerto, congelado, aferrada sus manos fuertemente a la soga, a la ridícula distancia de tan solo 2 metros del suelo. Aquel alpinista pudo salvarse. Jesús envió su respuesta de esperanza: corta la cuerda que te tiene aferrado. Querido hermano, ¿a qué distancia está Cristo Jesús de ti? A la distancia de una mano. Mucho menos que la distancia en que quedó este alpinista colgando. Mi pregunta esta noche es: ¿habrá alguna cuerda que te tiene aferrado a las cosas de este mundo y te está impidiendo mirar a Cristo Jesús? ¿Habrá alguna cuerda en tu vida que está convirtiéndose en un obstáculo y te impide mirar directamente a Cristo Jesús para que sigas logrando lo imposible, para que tu vida se mantenga a flote? Querido, es tiempo de cortar la cuerda. Querido, aquella noche las olas y el viento fueron la cuerda que ataron a Pedro y le impidieron ver a Jesús. Querido, aquella noche el mirar a las circunstancias e intentar mirar a Cristo al mismo tiempo se convirtieron en un obstáculo para Pedro. La palabra de Dios nos presenta a un Jesús maravilloso que está deseoso de ofrecer su respuesta de esperanza a este mundo y a cada uno de nosotros. Muchas personas piensan: con mis habilidades puedo resolver mi problema. Querido hermano, cuando las cosas en este mundo se complican, cuando las tormentas que Satanás provoca vienen a tu vida, la única solución se llama Cristo Jesús. Pedro era un experto nadador, pero esa noche hasta las clases de natación se lo olvidaron. Y si Jesús no extiende su mano y lo salva, Pedro se hubiera ahogado. Irónicamente, un experto nadador muere ahogado. Pero querido, esa no era una simple tormenta. Era una tormenta diseñada por el diablo. Hay muchas tormentas que vienen a tu vida y vienen a mi vida. Tú y yo no sabemos su origen o no lo vemos, pero son tormentas que envía Satanás para robar nuestra esperanza. La única solución
es una respuesta de esperanza que está en Cristo Jesús. Señor, sálvame. Debe ser nuestra oración de hoy. La respuesta de esperanza de Cristo Jesús no se va a hacer demorar. Dice la Biblia, al instante Jesús extendió su mano y asió de él y le salvó. Queridos, esta noche tú y yo necesitamos que la mano de Cristo Jesús repose sobre nosotros. Querido, en medio de los problemas, de las dificultades que estás atravesando en tu vida, tú puedes clamar a Jesús y tú puedes sentir su mano sobre tu hombro. Queridos, en medio de tantas dificultades de este mundo, de tantos eventos difíciles, de tantas circunstancias nefastas, pon tu confianza en Cristo Jesús. Mantén tu vista en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús, que está a la distancia de una mano, extenderá su brazo, te sostendrá, te salvará y te llevará hasta un lugar seguro donde tú puedas honrar y glorificar su nombre. Por lo tanto, querido hermano, corta la cuerda que te está impidiendo ver a Jesús. Corta la cuerda que está impidiendo que su mano repose sobre tu hombro. Corta la cuerda que está cerrando tus oídos para que no escuches su respuesta de esperanza. Y sobre todas las cosas, que tu fin y mi fin pueda ser la experiencia maravillosa de que Jesús y Pedro caminaron juntos y llegaron a la barca. Cristo Jesús quiere caminar contigo, quiere caminar conmigo y llevarnos a un lugar donde no hay más tormentas y donde su mano permanentemente estará sobre cada uno de nosotros. Pregunto, esta noche, ¿alguien de los presentes desea que la mano de Cristo esté sobre él? Querido hermano, solamente basta con que digamos, Señor, sálvame. Señor, ven a mi vida. Señor, te entrego mi problema. Señor, te entrego mi situación. Señor, te entrego mi matrimonio. Señor, te entrego mis planes. Y al instante, la mano de Jesús se extendió, asió de él, nos asirá a cada uno de nosotros y nos dará la solución, la esperanza y la salvación. Querido, donde quiera que tú y yo estemos y clamemos a Dios, Él es fiel y su mano reposará sobre nosotros. Pedro oró y su respuesta no cayó en oídos sordos. Tú y yo clamamos y esa oración no caerá en oídos sordos. Permita a Dios esta noche que Cristo Jesús, la respuesta de esperanza, haga reposar permanentemente su brazo sobre cada uno de nosotros. Que donde quiera que tú y yo estemos y le clamemos a Él, podamos experimentar que Él es fiel donde quiera que estemos. Que Dios te bendiga, querido hermano, que Dios te bendiga, querido amigo. Y que esa respuesta de esperanza en medio de los momentos difíciles que como Pedro tú y yo necesitamos, llegue a nuestra vida. Y podamos tener la seguridad de que su brazo está sobre nuestro hombro. Vamos a escuchar un canto, querido. El canto habla de que podemos sentir su mano sobre nuestro hombro. Permita a Dios que en esta noche, si tú y yo deseamos experimentar el saber lo que es el poder maravilloso del brazo de Jesús sobre nosotros, mientras escuchamos el canto, yo te voy a pedir que te pongas en pie. Y así le estarás diciendo a Jesús, Jesús, te entrego mi vida, te entrego mis problemas, mis situaciones, mis dificultades. Haz que tu brazo repose sobre mí, como hiciste con Pedro, y nos dé salvación. Que Dios te bendiga, hermano. Que nunca haya motivos para duda, para temor, porque Cristo Jesús está de ti y de mí a la distancia de una mano. Buenas noches nuevamente. Nos hemos gozado con un tema más,
la respuesta de esperanza, y por la predicación pudimos ver que la respuesta de esperanza es Jesús, ¿verdad? Les invitamos nuevamente, estaremos aquí de lunes a miércoles a las 7 de la noche, y el jueves no tendremos servicio, pero el viernes regresamos con la predicación a las 7 de la noche también. Si usted no tiene alguna iglesia en donde reunirse y está buscando algún templo, lo invitamos aquí para que se reúna con nosotros. Si usted está necesitando oración o tiene algún pedido de oración, puede llamar a nuestro pastor, se llama Juan Carlos Arrebato, y su número de teléfono es 469-226-3437. También puede seguir escuchando los temas, se llama el último mensaje, y nos puede escuchar en YouTube o también en la radio. Solamente puede bajar la aplicación de TuneIn, y ahí podrá escucharnos las 24 horas. Ok. También nos puede encontrar en Facebook, es el último mensaje, y compártanos, puede compartir nuestros temas con sus familiares. Recuerde que podemos aprovechar estos medios de Facebook y del internet, y puede mandarle los temas a sus familiares en otros países, en México, en El Salvador. Y recuerde que cada vez que escuchamos algún tema es algo nuevo que Dios nos quiere enseñar. En estos momentos, adentro del templo se está llevando a cabo un canto especial, y regresaremos también para finalizar con una oración. Fiel a ti, doquiera que voy. Si el sol dejara de brillar, mi senda Dios alumbrará. La mano que me sostendrá me guía en la oscuridad. Puedo sentir su mano en mi hombro al pasar la tempestad. Puedo sentir su mano en mi hombro, fiel a ti, doquiera que voy. Puedo sentir su mano en mi hombro al pasar la tempestad. Puedo sentir su mano en mi hombro, fiel a ti, doquiera que voy, doquiera que voy. Querido hermano, querido amigo, mi pregunta esta noche es: ¿alguien de los que está aquí desea que en sus tempestades, en sus momentos de oscuridad, en los momentos difíciles de la vida, la mano de Jesús repose sobre su hombro? Querido hermano, clama a Jesús, mira a Jesús, confía en Jesús, y Él será fiel a ti donde quiera que estés, dando su respuesta de esperanza. Al instante extenderá su mano, asirá de ti y te salvará. Gracias, querido Jesús.
por la esperanza que encontramos en saber que no estamos solos en medio de los momentos de dificultades en la vida. Gracias, querido Jesús, porque no estuviste o no dejaste solo a Andrés en el momento cumbre de lo que ha sido su vida hasta hoy. Gracias, querido Jesús, porque podemos tener la seguridad de que como estuviste con Pedro, de que como estuviste con Andrés, también estás dispuesto, deseoso, ávido de estar con cada uno de nosotros en nuestros momentos de dificultad. Oh Dios, esta noche pedimos que obres en nosotros de tal manera que nada ni nadie nos impida mantener nuestra vista fija en ti. Esta noche, Señor, te pedimos que si hay alguna cuerda que nos está haciendo aferrarnos a algo que va en contra de tu respuesta de esperanza, Señor, que podamos valientemente cortar esa cuerda para experimentar la salvación que viene de parte de ti. Querido Dios, ponemos en tus manos nuestras dificultades, nuestros problemas, nuestras aflicciones, nuestro sufrimiento. Clamamos, Señor, sálvanos. Y esperamos, Señor, como dice tu palabra, que al instante tu brazo se extienda sobre nosotros y podamos ser salvos. Señor, esta noche hay algunos aquí que necesitamos tu brazo de perdón, otros tu brazo de misericordia, otros tu brazo de amor, otros tu brazo de salvación. Permite, Padre, que tu brazo, sea cual fuera el que necesitamos, esté listo para reposar sobre nosotros, fiel a tus hijos donde quiera que nos encontremos. Señor, que la respuesta de esperanza que encontró Pedro al clamar, también la encontremos nosotros hoy. Y que esa respuesta de esperanza nos dé el privilegio de caminar junto a ti hasta que estemos seguros y salvos en tus brazos. Señor, esta noche pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares y que sobre todas las cosas podamos sentir tu mano sobre nosotros, sosteniéndonos, salvándonos y dirigiendo nuestras vidas. Que en medio de problemas, dificultades, miremos a Jesús, clamemos a Jesús y experimentemos su respuesta. Gracias, Jesús, por tu misericordia, por tu bondad y por tu amor. Nos ponemos en tus manos. Lo pedimos todo en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Nuevamente estamos aquí con el hermano Hugo, que es el primer anciano de nuestra iglesia, y es el segundo día de esta campaña, pero la semana pasada estuvimos también con nuestra campaña de profecía. ¿Cómo ha visto usted la respuesta de los hermanos de las visitas? Bueno, gracias a Dios ha sido consistente, ha habido mucha afluencia y realmente damos gracias a Dios porque ha traído tanto visitas como miembros que se han interesado en los temas y pues realmente la bendición continúa porque realmente hemos tenido una respuesta bien favorable en las dos, tanto en la campaña anterior como en esta campaña. Estamos muy contentos porque en esta campaña que pasó tuvimos 3 bautismos y esperamos tener más bautismos por esta campaña de esta semana, ¿verdad? Hermana, ya hay 2 bautismos seguros, se están trabajando con 2 o 3 personas más. Esperamos de que den sus frutos para al fin de esta semana y pues realmente damos gracias a Dios por las 2 campañas que hemos tenido, tanto la anterior como esta, y pues que la iglesia siga produciendo frutos para que siga en esa ascendencia que el camino que el Señor le ha mostrado. Amén. Bueno, estamos muy contentos y nuevamente los invitamos mañana, no deje de sintonizarnos y como le digo, estaríamos muy contentos de que viniera a acompañarnos aquí a la iglesia. La dirección es 1010 South Edmonds Lane, aquí en Louisville. Estamos en el shopping center que está justo atrás del supermercado Terry's. ¿Alguna otra cosa? Bueno, no, nada más invitar a todas aquellas personas, ¿verdad?, que todavía están indecisas, que puedan asistir a la campaña y que puedan recibir esta bendición de estos temas a través del pastor Jenner. Y pues realmente la iglesia del Louisville se siente contenta, feliz realmente de que el Señor esté bendiciendo mucho a su iglesia
con tantas visitas, porque han habido hasta 17, 20 visitas en la anterior campaña, y esta no ha sido la excepción. Las visitas siguen viniendo y esperamos tener una bendición al final de esta campaña. Estamos muy contentos por ello. Bueno, nos despedimos, muy buenas noches y los esperamos esta mañana. Gracias. Bendiciones, hermano.